Esa noche mi esposa me dijo, me voy a vivir con mi jefe. A la mañana siguiente, el jefe apareció muerto y la policía halló mi nombre en su testamento. Pensé que era una trampa, pero al abrir la carta notarial, descubrí algo que me hizo dudar de todo. Esa noche, cuando Laura pronunció esas palabras, no sentí rabia. Sentí vacío. Me voy a vivir con mi jefe. Ni un temblor en su voz, ni una disculpa. Solo una frase limpia, quirúrgica, como una sentencia firmada sin apelación. Durante 10 años compartimos casa, cama y apellido. Yo la conocí cuando ambos éramos pasantes en el mismo bufete, soñando con tener nuestro propio despacho. Ella lo consiguió primero, yo, con el tiempo. Pero lo que nunca imaginé fue que un día el éxito se convertiría en un muro entre nosotros. Esa noche no hubo portazos. Solo el sonido del ascensor cerrándose tras ella. Me quedé mirando la puerta, como si pudiera devolverme su sombra. En la mesa del comedor aún estaban los platos sin tocar, el vino abierto y el documento de compraventa que yo había dejado a medio firmar. El último cliente de la jornada había sido su jefe, Eduardo Campos, un empresario de 60 años, dueño de una constructora con más juicios que edificios terminados. Yo le llevaba su defensa desde hacía 2 años. Y, de pronto, me encontraba perdiendo a mi esposa, con mi propio cliente. Dormí poco. Al amanecer, encendí el móvil para escribirle algo, un reproche, una súplica, cualquier cosa, pero antes de hacerlo sonó una llamada. Era el inspector Bermúdez, de homicidios. ¿Señor Álvarez? Preguntó con voz grave. Sí. Necesito que venga a la calle Castelló 48. Es urgente. ¿Qué ocurre? Se trata del señor Eduardo Campos. El mundo se detuvo por un segundo. Fui hasta allí sin entender. La policía había acordonado el edificio. En la acera, un coche fúnebre esperaba con el motor encendido. Un agente me reconoció y me dejó pasar. En el salón del ático, Eduardo yacía sobre una alfombra beige, con un vaso caído a pocos centímetros. ¿Qué pasó? Balbuceé. Aparentemente, un infarto, dijo Bermúdez. Pero hay detalles que no encajan. Me miró con una mezcla de curiosidad y prudencia. ¿Era usted su abogado de confianza? Sí, desde hace 2 años. Entonces entenderá que esto le concierne. En su despacho encontramos algo que lleva su nombre. Sacó una carpeta de plástico y la abrió frente a mí. Dentro había un sobre notarial lacrado, con el sello de Urquijo y Asociados, la notaría donde yo solía trabajar de joven. En el anverso, mi nombre completo, para Daniel Álvarez, abrir solo en caso de mi muerte. El corazón me dio un vuelco. Debe de ser un error, dije. No lo creo, respondió el inspector. El notario confirmó que fue entregado hace 3 días, en persona, por el propio señor Campos. Me pidió que lo acompañara a la comisaría. En el coche, todo me pareció un mal sueño, mi esposa abandonándome para irse con ese hombre, y él apareciendo muerto horas después. La coincidencia era tan absurda que resultaba peligrosa. En la sala de interrogatorios, Bermúdez encendió una grabadora. Cuénteme, licenciado Álvarez, ¿cuándo vio por última vez al señor Campos? Ayer por la tarde. Vino a mi despacho a revisar un contrato de fideicomiso. ¿De fideicomiso? ¿Para quién? No lo sé con exactitud. Era confidencial. ¿Y su esposa? ¿Tiene algo que ver con ese fideicomiso? Era su asistente jurídica, pero no conozco los detalles. Curioso, murmuró. Porque según su agenda, el documento estaba a nombre de Laura Medina y Daniel Álvarez. Sentí un frío que me subió desde el estómago. Eso es imposible. Lo veremos cuando abramos la carta. Pidió un testigo y un perito notarial. Rompió el sello frente a todos. Dentro había 2 hojas mecanografiadas, con la firma de Eduardo Campos y el timbre notarial de 3 días atrás. El texto decía: Yo, Eduardo Campos Luján, en pleno uso de mis facultades, declaro que el total de mis bienes líquidos, cuentas y participaciones empresariales quedarán bajo administración conjunta de Daniel Álvarez y Laura Medina, hasta la finalización del litigio número 18/2024 del juzgado mercantil. Si uno de ellos fallece o renuncia, el otro asumirá la totalidad del fideicomiso.
Bermúdez me miró fijamente. ¿Sabe usted cuánto dinero representa eso? No, respondí. Más de 5 millones de euros. El silencio se hizo insoportable. Yo ni siquiera podía procesarlo. El jefe de mi esposa me había dejado medio patrimonio en herencia, el mismo día que ella se marchó con él. Señor Álvarez, dijo el inspector, con tono medido, ¿tiene alguna idea de por qué el señor Campos confiaría su dinero precisamente a usted? Ninguna. Me pidió que no saliera de la ciudad. Me entregó una copia del documento y me advirtió que, de confirmarse la autenticidad, yo sería el principal beneficiario legal de un testamento que olía a pólvora. Esa noche, de regreso a casa, el silencio pesaba más que las palabras que Laura me había dejado. Encendí la lámpara del despacho y extendí el documento sobre la mesa. Mi firma aparecía en la última página. Una firma idéntica a la mía. Pero yo nunca la había estampado. El aire se volvió espeso. Comprobé mi agenda, mis correos, los registros notariales. Nada. La fecha coincidía con un día en que yo había estado en juicio toda la mañana y en el hospital toda la tarde. Alguien había falsificado mi firma en un testamento millonario, y lo había hecho justo antes de la muerte del testador. A medianoche, recibí un mensaje sin remitente visible. Solo decía, si quieres saber por qué tu nombre está ahí, abre la segunda carta. Está donde ella guardaba sus joyas. Fui al dormitorio. El joyero de Laura seguía sobre la cómoda, casi intacto. Dentro, bajo una pulsera rota, encontré un sobre pequeño, también lacrado, con el mismo sello notarial. En la esquina, escrito a mano, un renglón torcido, para Daniel. Perdóname antes de leer. Me quedé paralizado. La abrí con cuidado, y dentro no había un documento legal, sino una nota breve, escrita con tinta azul. Solo una frase, no fue amor. Fue protección. En ese instante comprendí que lo que estaba por descubrir no se trataba solo de infidelidad, sino de algo mucho más oscuro, un secreto legal, un crimen envuelto en papeles y juramentos, y un nombre que alguien intentaba borrar. Respiré hondo. Tomé el sobre y el testamento, los guardé en una carpeta y salí. Iba a descubrir la verdad, aunque me costara mi carrera o mi libertad. Si alguna vez has sentido que la justicia y la verdad no siempre caminan juntas, escucha esta historia hasta el final. Porque a veces, el amor y la ley pueden ser los dos brazos de una misma trampa. Soy abogado especializado en derecho mercantil. O lo era, hasta que mi vida se convirtió en una causa que ningún cliente en su sano juicio aceptaría. Me llamo Daniel Álvarez, tengo 42 años y, hasta hace poco, creía que entendía la palabra confianza. Pero el derecho no enseña a leer miradas, solo contratos. Y el amor, descubrí tarde, tiene más cláusulas ocultas que un testamento mal redactado. Conocí a Laura Medina en la universidad. Era brillante, disciplinada, de esas personas que parecen tener un plan incluso para respirar. Yo, metódico y silencioso, la admiraba más de lo que ella sospechaba. Durante años compartimos apuntes, alquileres y una misma ambición, que la justicia tuviera nuestro apellido. El tiempo nos llevó por caminos distintos. Ella entró en una gran firma, rodeada de trajes caros y reuniones internacionales. Yo abrí un pequeño despacho en Chamberí, especializado en herencias y litigios civiles. Nuestro amor sobrevivió a esa distancia profesional, hasta que apareció Eduardo Campos. Campos era un empresario poderoso, dueño de una constructora envuelta en juicios y rumores. Tenía 60 años, una sonrisa confiada y un don para mover dinero y personas como piezas de ajedrez. Llegó a mí recomendado por un cliente. Lo defendí en 2 demandas y me gané su respeto, o eso creí. Desde entonces me citaba en su oficina privada, con vino blanco y sobres Manila llenos de encargos confidenciales. Un año después, Laura entró a trabajar para él. Yo pensé que sería una oportunidad, nunca imaginé que sería el principio del derrumbe. Durante meses, su rutina cambió. Llegaba tarde, respondía con evasivas y olía a perfume que no era el suyo. No hubo peleas, solo silencio. El amor no muere de un grito, sino de frases cortas. ¿Cenaste? Sí. ¿Tú? Sí. Pero el verdadero problema no fue la distancia. Fue lo que descubrí una noche mientras revisaba mis correos, un mensaje reenviado por error desde su cuenta,
con asunto fideicomiso familiar, revisión final. El adjunto era un borrador notarial donde figuraban dos beneficiarios, Laura Medina y Daniel Álvarez. Leí incrédulo. El documento establecía un fideicomiso de 5 millones de euros a liberar tras la muerte de Eduardo Campos, bajo una cláusula absurda. Los fondos se entregarán al sobreviviente o a quien acredite mayor necesidad moral. Moral. Esa palabra no pertenece al lenguaje jurídico. Esa noche la confronté. ¿Por qué mi nombre aparece junto al tuyo en un testamento de Campos? Ella dejó el cuchillo sobre la encimera. Era solo un borrador, Daniel. No significa nada. Entonces, ¿por qué mi firma está ahí? Campos pidió ejemplos de formatos. ¿Y tú los firmaste por mí? No respondió. Solo dijo, con voz baja, no me obligues a elegir entre la verdad y mi trabajo. No insistí. Esa fue nuestra última conversación antes de que dijera, me voy a vivir con mi jefe. Y 3 días después, él apareció muerto. Desde entonces, la policía me citó 3 veces. El inspector Bermúdez me miraba con mezcla de cautela y curiosidad. Su firma en el testamento está autenticada, me dijo. Eso es imposible. Entonces alguien la falsificó. ¿Cree que fue mi esposa? Yo no creo. Verifico. Intenté contactarla. Su teléfono estaba apagado. Había renunciado a la empresa el mismo día del fallecimiento de Campos. Nadie sabía dónde estaba. Mientras tanto, los titulares ardían, empresario muere dejando fortuna a su abogado y a la esposa del abogado. Mi despacho perdió clientes, mis socios se apartaron y mis cuentas fueron congeladas. El infierno empezó con la duda. Y en el derecho, la duda siempre tiene precio. Una tarde, el notario Urquijo me llamó. Necesito verle, dijo con voz temblorosa. Es sobre el señor Campos. Su despacho olía a madera vieja y miedo. Sobre la mesa había un expediente con etiqueta roja, confidencial, Campresa S. Urquijo sacó un sobrecerrado con mi nombre y una fecha reciente. Campos me pidió entregárselo solo si su nombre aparecía en su testamento. Lo abrí. Dentro había una carta breve, escrita a mano. Daniel, si lees esto, ya no estoy vivo. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. Lo que te debo no se paga con dinero, sino con verdad. Busca el expediente 127/83 en los archivos de Urquijo. Ahí está el motivo por el que te elegí. Nada más. Cuando levanté la vista, Urquijo me observaba con una mezcla de culpa y resignación. Ese expediente es antiguo, dijo. Más de 40 años. Pero no existe en el registro digital. ¿Por qué? Porque alguien ordenó eliminarlo. Le pedí verlo. Prometió llamarme en cuanto lo encontrara. Pero nunca lo hizo. Al día siguiente, apareció muerto. Infarto, según el parte médico. Exactamente como Campos. Esa coincidencia, en un mundo de juristas, ya no era coincidencia. Era un aviso. Me quedé solo, con un sobre vacío, un testamento falsificado y una esposa desaparecida. Y comprendí que todo, mi matrimonio, mi carrera, la confianza ciega que tuve en mis clientes, formaba parte de algo más grande. Porque si Campos hablaba de una deuda que no se pagaba con dinero, y Urquijo custodiaba un expediente que alguien quería borrar, entonces el problema no era la herencia. Era la historia detrás de mi propio nombre. El expediente 127/83. Durante días, ese número se convirtió en una obsesión. Soñaba con él, lo veía en matrículas, en recibos, en relojes digitales. Como si el universo quisiera recordarme que había una verdad esperando ser leída y que yo ya no podía fingir que no existía. Fui a la notaría de Urquijo 2 días después de su muerte. El edificio estaba clausurado por orden judicial, pero conocía a uno de los archiveros, un hombre discreto llamado Rafa, que había trabajado conmigo años atrás. Le rogué que me dejara entrar unos minutos, solo para recoger unos documentos personales. 10 minutos, me dijo. Si te descubren, no te conozco. Dentro, el aire olía a papel viejo y barniz. Los archivadores metálicos se extendían como pasillos de memoria. Busqué la sección 1980, 1985. Nada a simple vista. Pero al fondo,
En una gaveta sin etiqueta, encontré una carpeta marrón, cubierta de polvo, con una inscripción casi borrada, 127/83, confidencial, Campos /Medina. Mi respiración se detuvo. Medina. El apellido de Laura. Abrí la carpeta. Dentro había recortes de prensa amarillentos, certificados notariales y una serie de cartas mecanografiadas. La primera hoja llevaba el encabezado: Acta de filiación, menor de identidad reservada. Fecha: 6 de junio de 1983. Leí despacio, con el pulso temblando. El suscribiente, notario Carlos Urquijo, deja constancia de haber intervenido en el reconocimiento voluntario de paternidad de un menor nacido fuera del matrimonio. El padre biológico, Eduardo Campos Luján, asume la custodia económica y delega la patria potestad a la madre, Amalia Medina, comprometiéndose a mantener el secreto de filiación. Amalia Medina. El corazón me dio un vuelco. El mismo apellido que mi esposa. Pasé las páginas. Había una fotografía adjunta, una mujer joven, morena, con un bebé en brazos. Detrás, una fecha escrita a lápiz: Madrid, 1983. No necesitaba más. La reconocí de inmediato, la mujer era la madre de Laura. Tuve que sentarme. Los papeles se me resbalaban entre las manos. Eduardo Campos no era solo el jefe de mi esposa. Era su padre biológico. Y el fideicomiso, ese testamento maldito, no era un gesto de amor ni una herencia, era la reparación de una culpa escondida durante 40 años. Pero había algo más. Una hoja final, doblada, escrita a mano con la letra firme de Urquijo. Por orden del testador, esta información quedará bajo custodia hasta la muerte de ambas partes. Si el documento sale a la luz antes de tiempo, el beneficiario corre peligro. El dinero no es el fin, es el medio. El medio. ¿Para qué? No tuve tiempo de pensarlo. Escuché pasos en el pasillo. Guardé los papeles en el maletín y salí por la puerta trasera. Apenas crucé la calle, una motocicleta negra apareció a toda velocidad y lanzó algo que brilló antes de estrellarse contra la fachada. El estruendo me tiró al suelo. Cuando abrí los ojos, las llamas salían por las ventanas del archivo. El expediente, el papel, los nombres, todo ardía. Alguien no quería que esa verdad existiera. Me refugié en mi coche, con el corazón desbocado. Solo había logrado salvar una hoja, la del acta de filiación. La miré una y otra vez, intentando asimilarlo. Campos era el padre de Laura. Y, por tanto, ella había vivido toda su vida sin saberlo, o fingiendo no saberlo. Pero entonces, ¿por qué me casé con ella? ¿Era amor, o parte de una estrategia que yo no alcanzaba a entender? Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dármelas. La busqué por todos los medios, llamadas, correos, amigos. Nada. Hasta que una noche, casi por instinto, fui al apartamento antiguo de su madre, en Argüelles. El portero me reconoció. Señor Álvarez, la señorita vino ayer. Dejó esto. Me entregó un sobre azul, sin remitente. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Daniel, si estás leyendo esto, ya sabes lo que él fue para mí. Yo no elegí a Eduardo como padre. Tampoco elegí a Marte sabiendo lo que ocultaba. Lo hice porque necesitaba protegerte. Porque lo que te dejó en ese testamento no era dinero, sino un arma. No firmes nada. Y si puedes, perdóname. El suelo se me movió. Por un momento, sentí que el aire no alcanzaba. El amor, la traición, la culpa, todo se mezclaba. Laura había estado mintiéndome, sí, pero también había intentado salvarme de algo que desconocía. ¿Salvarme de quién? La respuesta llegó minutos después, en forma de un mensaje anónimo en mi móvil: deja el expediente donde estaba. Campos no murió de infarto. Tú eres el siguiente. Apagué el teléfono y lo arrojé al río Manzanares. No era miedo lo que sentía, sino una certeza helada: el fideicomiso era solo la fachada. Campos había usado la estructura legal de una herencia para ocultar algo mucho más grande. Esa noche no dormí. Extendí los documentos sobre la mesa, los alineé por fechas y nombres, buscando un patrón.
Lo encontré en un contrato de 1984, sellado por Campresa S.A. Una cláusula discreta hablaba de una transferencia irrevocable de activos hacia una cuenta cifrada en Suiza. El firmante, Amalia Medina. Y el testigo notarial, Carlos Urquijo. Ahí estaba el hilo: Campos, Urquijo, Amalia Medina. Un triángulo de secretos que había sobrevivido 4 décadas. Y ahora, yo estaba en medio. Cuando el amanecer asomó por la ventana, tomé una decisión. No iba a huir. Iba a destapar todo, aunque me costara lo que quedara de mi vida. Encendí la grabadora del despacho y pronuncié con voz firme: acta personal de Daniel Álvarez. Si alguien encuentra esto, que sepa que no fue un accidente. El expediente 127/83 prueba una red de encubrimientos que une a Eduardo Campos, al notario Urquijo y a la familia Medina. Si algo me pasa, busquen en la notaría el duplicado. Pero en el fondo sabía que ya no había duplicados. Todo lo que existía estaba en mi poder. Y también, quizá, la razón por la que todos los que habían tocado ese expediente terminaban muertos. Al final del día, cuando la puerta del despacho se cerró a mis espaldas, ya no era abogado ni esposo. Era un hombre con un secreto que podía destruir más de una familia. Y, por primera vez, entendí lo que quiso decir Laura en su nota. No fue amor. Fue protección. El amor que me tuvo fue la única mentira dicha para salvarme. Y la verdad que ahora sostenía entre mis manos era la única capaz de matarme. Durante los días que siguieron, el mundo se volvió una sucesión de llamadas sin respuesta, portales oscuros y relojes que parecían detenerse. El expediente 127/83 ya no existía oficialmente, y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos veía sus páginas ardiendo dentro de mí. No era solo un caso, era una advertencia: cuando tocas los secretos de los poderosos, el fuego siempre llega a tu puerta. El primero en hacerlo fue el inspector Bermúdez. Me citó en la comisaría con el mismo tono cortés de siempre, aunque su mirada ya no era neutral. Hemos encontrado huellas suyas en la oficina de la notaría, dijo, abriendo una carpeta. Y testigos que lo vieron salir minutos antes del incendio. Fui a recuperar documentos míos, respondí. Los documentos estaban bajo custodia judicial. No me dejaron otra opción. ¿Y por qué los quemó? Yo no los quemé. Me sostuvo la mirada un largo rato, luego cerró la carpeta con un golpe seco. Está en peligro, Álvarez. No solo judicialmente. Hay gente moviendo piezas que usted no entiende. Antes de irme, me susurró algo que me heló la sangre: Campos no murió de infarto. La autopsia confirmó un cóctel de barbitúricos. Dosis exacta. Medicamento retirado del mercado desde hace 10 años. Solo alguien con acceso a su historial médico pudo administrárselo. ¿Laura? Pregunté, sin poder evitarlo. Eso debería preguntárselo usted. Salí de la comisaría sintiendo que el suelo se hundía. El amor y la sospecha empezaban a parecerse demasiado. Esa noche encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento. Dentro, una memoria USB y una nota mecanografiada. Si quiere sobrevivir, no confíe en la policía. Mire lo que ocultaba Campos. Contraseña, 12.783. Conecté el dispositivo al portátil. Aparecieron carpetas con nombres de empresas: Campresa S.A., Medicorp, Urquijo Holdings. Y dentro, decenas de documentos cifrados. Pero uno estaba en claro: una carta de Eduardo Campos, dirigida al beneficiario moral de su fideicomiso. Si estás leyendo esto, es porque has llegado demasiado lejos. Los fondos del fideicomiso no provienen de negocios legales. Son pagos por obras fantasma, contratos que Urquijo y yo firmamos con dinero del Estado. Laura no sabe nada, y no debe saberlo. Pero su madre sí. El acta de filiación fue nuestra forma de esconder a alguien más. El verdadero heredero de ese dinero, eres tú. Leí la frase 3 veces antes de entenderla. El verdadero heredero eres tú. Me quedé sin aliento. Busqué entre los archivos un documento que lo confirmara, y lo encontré: una prueba de filiación fechada en 1983, con 2 nombres: padre, Eduardo Campos Luján. Hijo, Daniel Álvarez. El aire se me escapó de los pulmones. Eduardo Campos era mi padre. Y Laura, su hija.
Los dos, hijos del mismo hombre. El amor que habíamos vivido era una tragedia escrita desde antes de nacer. Me quedé paralizado, intentando recordar algo, una pista, una palabra que lo hubiera revelado antes. Nada. Solo el eco de su voz aquella noche: me voy a vivir con mi jefe. No había sido una traición, era un intento desesperado por alejarme. Por evitar lo que ahora sabía. Lloré. No con lágrimas de pena, sino de rabia, de asco. El hombre que me había contratado, que había arruinado mi vida y que ahora me dejaba una fortuna manchada, era también el autor de la mentira más cruel. Pasé la noche entera revisando los archivos. Encontré transferencias a nombre de mi madre, Isabel Álvarez, fallecida cuando yo era niño. Su firma junto a la de Campos. Pagos regulares, mensuales. Era el mismo patrón que ya había visto en el expediente 127/83. No era casualidad. Él había sostenido en secreto 2 familias, 2 vidas paralelas, 2 hijos que jamás debieron encontrarse. A la mañana siguiente, la policía volvió a tocar mi puerta. Esta vez, sin cortesía. Está detenido por obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, dijo Bermúdez. No opuse resistencia. Mientras me esposaban, pensé que quizás la cárcel sería el lugar más seguro de la ciudad. En el calabozo me dieron un teléfono. Tenía derecho a una llamada. Llamé a Laura. Contra todo pronóstico, respondió. Daniel, solo dime una cosa, dije. ¿Desde cuándo lo sabías? Silencio. Desde antes de casarnos, susurró. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque él me lo prohibió. Y porque pensé que si te alejaba de su mundo, te salvaría. ¿Por eso te fuiste con él? Sí. Y cuando intenté escapar, ya era tarde. Su voz se quebró. Tú no entiendes. Él no solo controlaba empresas. Controlaba personas. ¿Por qué el fideicomiso? Era la única forma de dejarte lo que te correspondía sin que los socios lo reclamaran. Te usó como su propia cobertura. ¿Y tú, qué ganabas? Tu vida. La línea se cortó. Horas después, un funcionario entró con una orden de libertad provisional. Alguien pagó su fianza, dijo. ¿Quién? No lo sé. Solo dejó esto. Un sobre. Dentro, una hoja manuscrita. Termina lo que empecé. No limpies mi nombre. Expon el tuyo. Firmado, E.C. Esa noche me escondí en un hotel barato, con la sensación de estar huyendo de un cadáver que seguía dictando órdenes. Pero ya no podía quedarme quieto. Si Campos me había dejado dinero robado, iba a devolverlo donde debía, a la verdad. Volví a abrir la memoria USB. Dentro había también copias escaneadas de contratos públicos, pagos de sobornos, nombres de jueces y políticos. Esa era la verdadera herencia, un archivo capaz de hundir a medio país. Y si alguien había matado a Campos y a Urquijo, era porque temía que ese archivo llegara a manos equivocadas. Pasé 3 días escribiendo un informe detallado, preparando pruebas, documentos, audios. Luego, a las 7 de la mañana del 4.º día, me presenté en la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Entregué todo. Mi voz temblaba, pero mis manos no. Este material demuestra desvío de fondos, falsificación de identidades y asesinatos encubiertos, dije. No quiero inmunidad. Solo quiero que salga a la luz. El fiscal me miró largo rato. ¿Entiende que esto lo destruirá? Ya lo hizo, respondí. Salí del edificio sintiendo que, por primera vez, respiraba. No era libertad, era redención. Esa misma noche, en las noticias, mencionaron mi nombre. Daniel Álvarez entrega a la Fiscalía un dossier que implica a empresarios y notarios en red de corrupción. Se investigan las muertes de Eduardo Campos y Carlos Urquijo. Apagué el televisor. El mundo ya sabía lo esencial. Lo demás, el dolor, la vergüenza, la verdad biológica, podían quedarse conmigo. Miré por la ventana. La ciudad seguía girando, indiferente. Pensé en Laura. En cómo todo había comenzado con una frase, me voy a vivir con mi jefe. Y cómo, detrás de esas palabras, se escondía una cadena de culpas que ninguno de los dos eligió. Por primera vez en semanas, respiré sin miedo.
Sabía que pronto vendrían por mí, políticos, socios, herederos, pero también sabía que el silencio de 40 años se había roto. La justicia no siempre limpia. A veces solo deja al descubierto la mugre que todos fingían no ver. Han pasado 6 meses desde que entregué el dossier. 6 meses en los que mi nombre dejó de ser el de un abogado y pasó a ser un titular de escándalo. Daniel Álvarez, el hijo oculto del magnate Eduardo Campos, destapa una red de corrupción de 4 décadas. Los periódicos me llamaron el testigo incómodo, el heredero que denunció su fortuna, el abogado que se traicionó a sí mismo. Tal vez todos tenían razón. La investigación siguió su curso. Cayeron ministros, jueces y empresarios. El apellido Campos, antes sinónimo de poder, se convirtió en el emblema de la vergüenza nacional. El fideicomiso fue disuelto, los fondos regresaron al Estado y una parte se destinó a un programa de protección de testigos. Yo nunca toqué un euro. El fiscal me ofreció inmunidad. La rechacé. Preferí declarar como cómplice pasivo antes que como víctima. No por heroísmo, sino por coherencia. Durante años trabajé defendiendo fortunas que olían a polvo y sangre, y nunca pregunté de dónde venían. Quizá esa fue mi primera complicidad. Me retiré del derecho. Vivo en una habitación alquilada en Lavapiés, con un escritorio, una lámpara y una pila de libros que ya no leo. A veces despierto sobresaltado, creyendo escuchar la voz de Campos diciéndome: sé prudente, hijo. Y otras veces sueño con Laura, con su silencio, con su última llamada desde un número desconocido: te dije que no era amor. Era protección. No la he vuelto a ver. La Interpol confirmó que viajó a Lisboa con un pasaporte nuevo, bajo otro apellido. Parte de mí quisiera encontrarla, otra parte agradece no poder hacerlo. La justicia siguió su curso lento, como un péndulo oxidado. Bermúdez, el inspector, vino a verme un día. Hiciste lo correcto, me dijo. Pero los hombres como tú nunca salen indemnes. Le pregunté si aún me consideraba sospechoso. No, respondió. Solo sobreviviente. Y se marchó sin mirar atrás. Una tarde me llamaron para testificar por última vez. El juez me pidió que relatara, con mis propias palabras, por qué decidí romper el silencio. Pensé en Laura, en mi madre, en Urquijo, en todos los nombres que la muerte había ido tachando. Y respondí: porque la verdad no cambia lo que somos, pero nos obliga a dejar de fingir. El juez asintió y escribió algo en su cuaderno. Después de eso, me dejaron ir. El caso Campos terminó con una sentencia histórica. 17 condenados, 18 empresas intervenidas. La sociedad celebró el triunfo de la justicia. Yo no. Porque sabía que, detrás de cada titular, había vidas arrasadas. Y la mía era una de ellas. A veces camino hasta el cementerio de la Almudena. Frente a la lápida de Eduardo Campos, dejo una flor. No por cariño, sino por cierre. Le hablo en voz baja: ganaste incluso muerto. Me hiciste heredero de tu culpa y, sin quererlo, también de tu redención. Luego me despido con una frase que me libera: ya no te odio. En el fondo, esa es la única herencia que acepté, la capacidad de perdonar. El expediente 127/83 se conserva ahora en un archivo judicial, desclasificado, sin sellos ni secretos. Cuando lo vi por última vez, sentí algo parecido a la paz. Era solo papel, tinta, fechas. Pero también era mi historia, escrita con sangre ajena y firmada por un destino que ya no me pertenece. He vuelto a escribir, no demandas, sino historias. Cuento casos que nadie quiso firmar, historias donde la justicia se esconde detrás de la vergüenza. Lo hago con un seudónimo, porque el mío pesa demasiado. Cada palabra que escribo es una forma de limpiar lo que el silencio ensució. El dinero de la corrupción fue recuperado casi en su totalidad. La prensa me llama el denunciante ético. Yo lo llamo la condena de quien amó al culpable y denunció al padre. A veces pienso que todo lo que hice fue intentar entender por qué alguien me dejó una herencia que solo podía destruirme. Y la respuesta es simple: porque solo destruyéndome podía devolverme la libertad. Una mañana, al revisar el buzón del edificio, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía, Laura y yo en nuestra boda. Detrás, una nota. Ahora puedes vivir. No sé si la escribió ella.
Solo sé que la guardé en el cajón más alto, junto al último documento que sobrevivió al incendio, el acta de filiación, ya amarillenta, donde su nombre y el mío aparecen unidos bajo el de Eduardo Campos. No la miro con dolor, sino con distancia. Porque ya no necesito entender quién fue mi padre, sino quién soy yo después de todo esto. Hoy, cada vez que paso frente a una notaría y veo el sello rojo sobre un papel, recuerdo lo que aprendí de esta historia, que la justicia sin verdad es solo otra forma de silencio. Y que, a veces, el precio de revelar lo que está oculto no es la muerte, sino la soledad. Aún así, si tuviera que elegir de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque prefiero cargar con una verdad que duele a vivir bajo una mentira que me proteja. Miro el horizonte de Madrid, ese cielo que parece escribir su propia sentencia, y pienso que todo terminó donde debía, con el peso de la culpa transformado en lección. Y aunque nadie lo sepa, en lo más profundo de mí, sé que el amor que perdí fue también la razón por la que sigo vivo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías revelado la verdad o la habrías enterrado? Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.